Hola amantes de la literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Literatura y punto. Hoy en la serie de cómo escribir una novela vamos a hablar un poco de los personajes. Se pueden decir muchas cosas de los personajes, pero aquí voy a abordar algunas generalidades. Luego haremos otro vídeo a lo mejor hablando un poquito más específicamente de cómo hago yo el proceso de creación de mis personajes, es decir, mi experiencia, que es lo que comparto aquí con todos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué creéis que la gente lee? Yo creo que la gente muchas veces lee para conocer a otra gente, gente diferente a ellos, o incluso para ver determinadas cualidades de ellos mismos o determinadas reacciones o formas de ser que ellos también han sentido en otras personas y cómo reaccionan ellas ante determinadas historias, cosas que les ocurren, etc. Bueno, pues eso es la ficción en definitiva, ¿no? Digo esto porque muchas veces he hablado con muchos lectores y tal, y muchas personas, bueno, tanto amigos como conocidos, que me dicen que lo importante de un libro es la historia, la trama, que es como cuentas la historia. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo importante de una novela son los personajes. Los personajes para mí son el núcleo esencial de la novela, porque son el motor de la novela. A través de ellos vamos a vivir la historia que hemos creado. Entonces una historia puede ser maravillosa, tener unos giros ahí impresionantes y tal, pero si no hay unos personajes fuertes, potentes, que hagan de motor y que la transmitan, esa novela no va a triunfar, no va a conseguir remover al lector, ni siquiera creo que va a conseguir entretener. O sea, los personajes son el motor de la historia. Los personajes van a influir en todos los demás elementos de la ficción y eso es lo que va a transportar, van a transportar al lector a través de la historia y van a hacer que al lector les importe lo que les ocurre a esos personajes. Por eso les importa la historia, porque les importa lo que les está ocurriendo a esos personajes, pero no por la historia en sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear unos buenos personajes. ¿Qué es lo esencial de los personajes? Lo primero, básico, esencial, sin ellos no vamos a ningún sitio, es que los personajes sean reales, parezcan de carne y hueso, por lo que os digo que el lector se ve identificado en ellos. Entonces, es importante que el lector, cuando lea nuestras novelas, se olvide un poquito del mundo real, lo deje a un lado, se meta en la historia, en nuestra historia de ficción. ¡Uy, Lunita! ¡Luna! Bueno, que se meta en nuestra historia, perdido el hilo, claro, es que así es importante, y que reemplace la vida real por ese universo ficticio que hemos creado. Eso es lo esencial para mí en una novela. Sin eso, para mí, la novela no funciona. Entonces, ¿cómo creamos personajes reales con vida propia aquí en nuestros libros de ficción? Bueno, lo primero y fundamental es que el personaje tenga un deseo, desee algo. Ya vimos en el vídeo de desarrollar la idea que normalmente en toda novela hay un conflicto que en principio se origina porque un personaje principal, nuestro protagonista, quiere algo, desea algo y va por ello. O en otras ocasiones, que son mis preferidas, es que el protagonista se ve envuelto en algo, en una situación, pero una vez que está envuelto en esa situación, pues claro, tiene que salir airoso. Eso es el motor de nuestra novela, el deseo de personaje. Si no hay deseo de personaje, no hay motor, no hay conflicto, no hay nada. O sea, yo puedo crear una historia súper personaje, ¿no? Un personaje súper interesante, parece súper guapo así, que parece que tiene espíritu aventurero, que parece que quiere comerse el mundo, pero lo siento en el sillón. Pues qué tostón, ¿no? Eso no sirve para nada. Tampoco tienen que desear algo que sea excepcional y tal, pero lo importante sobre todo es la intensidad con la que lo deseen. Bueno, pues ya me rollo más con eso. También necesitamos personajes que sean complejos. Tampoco queremos personajes que actúan igual que otros cientos de personajes que hemos leído en otras novelas y que no tienen más que una faceta, la abuela amable, y que son totalmente previsibles, porque la abuela amable, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces necesitamos detalles concretos, específicos. Cada personaje debe tener una mochila de cosas vividas, unas cargas que se plasmen en su forma de actuar, en su forma de ser, en sus características, en todo. Porque los clichés, los
Ay, Lunita, es que me está distrayendo mucho hoy, ¿eh? Los clichés no los queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Humanizar a los personajes. Aquí voy a hacer un inciso un poquito más largo quizás, porque hay una, no sé, es una fiebre, no lo sé. Hacer esos extremos del bueno buenísimo y el malo malísimo, jolín, pues cada vez se ve más. Yo creo que y fíjate que luego he visto personas que intentan humanizar al malo, por ejemplo, al antagonista, y de con unas cosas más raras. O sea, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Pero por ejemplo, imaginaos a una persona que vamos a humanizarla, es un malo, que es un asesino en serie. Vamos a hacer un rasgo para humanizarlo, ¿no? Es que hace una serie de donaciones anónimas a unas monjas. Es que no tiene nada que ver. Es que no es creíble. No es nada creíble. Tenemos que buscar un rasgo humano y no hace falta irse por peteneras a cosas extrañas. Por ejemplo, si este mismo caso luego vemos más adelante que es que, o atrás, o en el principio de la novela, no lo sé, que es que el malo malísimo ha perdido a un hijo por leucemia, imaginaos. Y bueno, pues asesina a médicos oncólogos porque cree que no han hecho todo lo que tienen que hacer por su hijo, pero a su vez hace unas donaciones a la Asociación Española contra el Cáncer. Pues ahí decimos, vale, es creíble, pero es que son unas cosas y luego cosas llegando a unos, es que no quiero poner ejemplos concretos, pero llegando a unos extremos ya de decir, pero ¿cómo va a ser eso? Mira, os voy a decir un ejemplo que me gustó cómo estaba humanizado el aspecto humano buscado del personaje, que estuvo muy bien hecho. Una novela de David Jiménez del Tito, bueno, la trilogía, que hemos hablado de él en el vídeo de la entrevista hace poco, que Marcial Lison, por ejemplo, es un policía que es un poco insoportable, no quiere aguante, ¿no? Pero le ha buscado un rasgo humano. ¿Cuál es? Su relación con su perra sola. Esto ya, yo creo, no, yo no lo haría porque ya está muy manido, lo he visto varias veces, pero una de las primeras veces fue con él que lo vi y dije, este hombre no se relaciona con las personas, es un ser que nadie quería hablar con él, es un ser así, muy introvertido, y cuando habla parece que... Y sin embargo, cuando va con la perra es que es otra persona, entonces eso humaniza al personaje y lo hace que tenga otras facetas, hace que tú te identifiques con esa faceta del personaje, no cuando es un arisco y un borde, sino que entonces eso lo humaniza y hace un personaje creíble. Por ejemplo, yo en Gemelas, más o menos Gemelas, por ejemplo, hay un personaje que es el antagonista. ¿Qué pasa con los antagonistas? Que tampoco tienen que ser personas, pueden ser pues ya lo hemos visto, un grupo de intereses, por ejemplo, que bueno, humanizarlos, pues las personas que tienen ese grupo de intereses tampoco son perfectas y tal, o sea, tampoco son horribles, todas tienen momentos que son normales o buenas, o están tomando café, no sé, y a veces que no son asesinos los antagonistas, también pueden no ser asesinos. Por ejemplo, puede ser en un trabajo, tú optas por ser el jefe y hay otra persona que también opta por ser el jefe, entonces el protagonista lucha contra él para obtener ese puesto, pero el otro no tiene por ser desgraciado. O sea, hay un gran elenco de cosas que podemos hacer. Como decían Gemelas, yo que mi antagonista es malo, yo no os voy a decir que no sea malo, pero he intentado humanizarlo desde un primer momento. Él habla en primera persona y habla de su vida en pasado y cuenta lo que le ocurrió. Entonces vemos desde el primer momento en que algo le pasó algo grave, que eso pues te explica, no tienes que empatizar, pero sí comprender por qué actúa así, por qué quiere venganza, por qué es así. Y luego hay algo, un sentimiento en él, que es el amor a su madre, que ves que es capaz de sentir amor también. Entonces esas contradicciones, que es lo siguiente que quería hablar, esas contradicciones, estos rasgos opuestos son con los que jugamos para hacer un personaje complejo y para humanizarlo. Bueno, no sé si esto os está sirviendo de algo, pero bueno, espero que sí. Por último, dos cosas más he apuntado. La coherencia. El personaje tiene que ser coherente. Lo que no podemos hacer es una persona súper tímida y de repente llega al final, se levanta y aquí estoy yo, porque claro, el lector va a decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué le ha pasado? Entonces tenemos que sentar las bases a lo largo de la novela y ver cómo esa persona intenta salir. Eso me pasa, fíjate, con la protagonista de Gemelas puede pasar, es una persona que tal, pero tímida, que le cuesta, pero se ve cómo intenta salir, cómo intenta explicar su criterio, intenta decir por qué esto sí, por qué esto no. Entonces quizás luego, cuando se va desarrollando la novela y al final se entiende por qué actúa así, porque otra persona a lo mejor, o sea, es verdad que actúa así también para salvar su vida, ¿no? Entonces, bueno, pero hay muchas formas de reaccionar. Si hubiese sido esa persona del principio que dice, pero no, le da un rasgo de que parece que quiere plantar cara, que quiere tal, entonces luego cuando, ¡zas! Es que no quiero contar toda la novela, porque al final, pues puedes entender por qué lo hace.
Y con esto enlazo con el final. Es la capacidad de cambio. Le tenemos que dar a nuestro personaje el potencial de cambiar. Si el personaje no puede cambiar, si ves que el personaje va a ser siempre igual, el lector va a aburrirse. Entonces, el personaje busca algo, se ve envuelto en algo, pero va modificando según le va ocurriendo lo que le ocurre en la historia y va buscando su meta y avanza. Entonces llega un momento en el que lo consigue o no, puede cambiar después de todo lo que ha pasado. Sí, puede cambiar o puede no cambiar, eso ya es cuestión del personaje. Algunos cambiarán, otros no. Pero sobre todo el protagonista de nuestra novela tiene que tener potencial de cambiar. Bueno, después hablaremos un poco de la diferencia entre el protagonista, los secundarios, el antagonista, los personajes planos, sí, porque en la novela tendrá que haber personajes planos, porque si no, no te vas a volver loco caracterizando a todos. Pero estos son los pasos esenciales para caracterizar un personaje. Luego veremos un poquito, bueno, la tabla de los personajes, esas cositas y tal. Yo, todas estas ideas que os he dado, no he cogido todas, porque, bueno, sí, están muy bien todas. Están en este libro, Escribir Ficción, que os recomiendo. Y ya os recomendé hace tiempo. Y bueno, aún están tratadas de forma mucho más extensa. Hay muchos ejemplos. Bueno, está bastante interesante. Y bueno, y otras cosas que os he dicho yo pues con ejemplos que he puesto míos, pues que son los que yo los he aplicado así. No sé. Que haréis vosotros, los escritores y los lectores. Yo no sé si percibís esto de la creación de los personajes. Si estáis de acuerdo en lo que os digo de la historia. El motor de la historia son los personajes. La historia puede estar bien, pero son unos personajes potentes, unos personajes que tengan varias facéticas, poliédricos. Los buenos, no todos buenos, los malos no tan malos, sino que estén bien caracterizados, que quieran algo, que vayan hacia ello, que puedan evolucionar a lo largo de la novela. Esas son las novelas que triunfan, bajo mi punto de vista. Luego crearlo ya es otra historia, a ver cómo lo hacemos, si nos sale bien, si nos sale mal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No sé exactamente qué vídeos haremos en el futuro, si tenéis algún vídeo que queráis ver, o bueno, depende si este vídeo gusta o no, seguiré hablando de los personajes o no, pero estos vídeos pues, son un poquito más así, me cuestan un poco más, la verdad. Así que bueno, dadle mucho al like, poned muchos comentarios y hablaremos en un vídeo ya, bueno, dentro de unas semanas sobre cómo crear protagonistas secundarios, antagonista y esos de relleno, que el camarero que te pone el café, que es importante también decir unas cosillas sobre él. Bueno, muchas gracias por estar ahí, os espero el domingo que viene. Adiós.